Ok, estoy compartiendo ya la pantalla. Esto es en el marco de una charla sobre el Seminario de Interdisciplina y Arte de la Universidad Iberoamericana. Para algunos que solicitaron pues que diera una continuación porque nos faltó tiempo. Entonces, bueno, de todas maneras creo que lo subiré después a redes. Eh, Decía que es una charla o una parte de la charla del proyecto de Jati que pocas veces llego y cuando llego es parcialmente. Igual pasó en el mes de abril en el coloquio de neurohumanidades, aunque el enfoque de la charla es otro. Estaba partiendo pues prácticamente de la misma presentación que está aquí con unas variantes. El enfoque, el tono, el énfasis de cada charla pues va variando dependiendo de la orientación temática y del público al que se dirige. En este caso pues tiene esta intención de interdisciplina, pero pues en realidad pues el fondo es el mismo, ¿no? Entonces creo que puede ser útil para cualquiera que siga estas pues charlas en internet con el pretexto de que esto es para el Seminario de Interdisciplina en Artes de la Iberoamericana. Vamos a ver. Entonces, metacine es como una expansión del cine, es un ir más allá, porque si buscamos en Internet lo que es metacine, domina una idea que no es precisamente a la que yo me refiero, que es esto del cine dentro del cine. Películas en donde sale que están realizando una película. Y de eso hay bastante en la cinematografía. De hecho, voy a pasar una como para familiarizarnos con esa referencia y está por acá. Me dicen si se alcanza a ver. Este es Buster Keaton. Creo que tengo que darle clic otra vez después. Ups. Vamos a verla y seguimos. Voy a adelantar un poco. Solo voy a pasar un fragmento, obviamente. Luego se la puedo hacer llegar a quien guste.
Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo emblemático de este actor de cine mudo, Buster Keaton, que ya usaba el recurso del cine dentro del cine en esta película de Sherlock Jr., que es de 1924, hace justo 100 años, donde el personaje principal sueña que entra en la pantalla de un cine y se convierte en protagonista de la película. Así hay muchos otros usos o ensayos del cine dentro del cine, que se refiere a la representación o el uso del cine como tema o elemento central de una película, y es una técnica cinematográfica que se utiliza para reflexionar sobre la naturaleza del propio cine, para explorar su funcionamiento, para sorprender a los espectadores. No es casualidad que Buster Keaton sea uno de los que hace esta experimentación, porque tiene mucho que ver con lo lúdico, con el juego. Eh, Hay por ahí distintas referencias al cine, dentro del cine, eh, o frases, ¿no? Por ejemplo, Godard decía que el cine estaba entre el cine y la vida, era un arte entre el cine y la vida. Eh, Chaplin se refería a, al teatro, hablando del teatro, pero tiene un guiño como con este mismo tren de pensamiento, donde decía la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Y a veces en el proyecto de Hattie, por ejemplo, en el fanzine, pusimos una frase que es recurrente también, que no es el hilo negro que hayamos encontrado, este asunto de considerar la vida de uno como una película donde tú eres el protagonista y vas tomando decisiones de qué papel juegas, ¿no? Bueno, aquí podríamos hablar de un intracine, porque es ver al cine dentro de una película, ¿no? Pero también hace un juego donde eh, se sale de la pantalla, en el caso de Buster Keaton, para ir hacia afuera de la película. Entonces, las variables que están en juego en lo que trato de presentar son pues tal cual esas, ¿no? Voy a volver a la presentación.
y vamos a ver desde el proyecto de Hattie y la experiencia y los hallazgos que hemos hecho, cuál es como el sentido. Sobre todo tiene el atributo de esta expansión, ¿no? Del cine hacia afuera, hacia el lugar donde le rodea, ¿no? Por aquí pongo yo, todo es un pretexto para llegar a otra cosa, pero después aparece que todo está relacionado, se asocia de forma espontánea. Podemos llegar a verle las relaciones, pero aunque no les veamos, ahí están, o quizá aparecen cuando les vemos. La influencia de la mirada del observador sobre el observado va en varios sentidos. Aquí tenemos las variables de una tendencia de salir, una disrupción, un ir más allá, en términos de la filosofía de Deleuze, que mencionaba yo en la anterior charla. Podemos hablar de la desterritorialización, y esto nos lleva a pensar en el fenómeno que se puede hablar del nomadismo, ¿no? Lo nómada. ¿Cómo se va fraguando esto en el proyecto de Hattie? Bueno, hacia el 2017-18, eh, digamos que a partir de la experiencia en los talleres de cine, sobre todo con niños, voy descubriendo que dentro de la pedagogía de esos talleres se van dando los mismos patrones que se dan en la realización de una película, ¿no? A partir de ahí yo empiezo a abrirme y a darle cabida a otras agencias que he realizado con el paso de los años y que van a la par de este hacer cine. Y entonces empiezo a reunir, no de golpe, sino paulatinamente, distintos referentes de donde nacen nuevos proyectos y nuevas vertientes que vienen de atrás, pero que se integran, digamos, encontrando que los patrones a la raíz de cada uno de estos segmentos son los mismos, pero se manifiestan de manera diferente. Entonces surge, por ejemplo, ya este cuadro es una síntesis con el paso del tiempo, un taller de inducción a la educación a distancia que tiene que ver con la educación, un taller de animación, que es, bueno, una variante del cine, es la animación, pero se va consolidando como algo que ha ido creciendo, un taller del desarrollo de habilidades digitales, que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación, que también les voy encontrando ahí los patrones afines que tienen relación literalmente con las tecnologías de la información, un laboratorio de poligrabaciones, un laboratorio de diario digital. Estos dos tienen que ver con, en el caso de diario digital, con la escritura tal cual de un diario, pero cómo esta escritura va saltando y va pidiendo complementarse para poder tener una expresión más completa con la fotografía, con el video o con el audio. De ahí nace este rollo de las poligrabaciones que así le nombro, ¿no? O sea, finalmente la escritura es como una grabación, es esta, pues que viene de la grafía, ¿no? Vamos grabando a través de letras, ¿no? Una narración o una historia o las ideas, ¿no? Lo poli, pues, hace alusión a múltiples posibilidades, entonces por eso poligrabación, porque podemos grabar a través de la escritura, podemos grabar a través de la imagen o a través del sonido. Y luego un laboratorio de diseño de proyectos, que es muy diferente en cuanto al objetivo, al tema, a lo que se hace, pero que tiene igual los mismos patrones. ¿A qué me refiero con diseño de proyectos? Eh, el diseño de proyectos culturales o artísticos, que son eh, talleres que vengo dando desde hace como 10 años, de distinta manera, para armar una carpeta de un proyecto, sobre todo con esta cuestión cultural artística, pero que rebasa lo cinematográfico. Es decir, aquí se podría incluir el desarrollo de una carpeta de producción de un documental o de un corto de ficción, pero también se incluyen otras artes, ¿no? Entonces, bueno, esos talleres los fui dando a artistas y gestores culturales porque hay, digamos, se requieren como muchas habilidades que no son propiamente las que
empleamos para el desarrollo artístico o los procesos creativos, sino que más bien son lógico-racionales, ¿no? Que corresponden a otra actividad cerebral del hemisferio izquierdo del cerebro, pero que, que en el fondo tienen los mismos patrones, ¿no? Luego está el taller de cine vertientes. Esto pues igual en su apartado profundizaré en ellos, pero tiene un enfoque en donde se cruzan vertientes que no son propiamente de lo cinematográfico, sino, por ejemplo, lo ambiental, ¿no? Cuestiones del ecosistema, digamos, y cuestiones de la economía solidaria o de la interculturalidad. Es decir, cruza como esos distintos referentes que no son propiamente disciplinas, pero digamos son campos de conocimiento, campos de saber, campos de acción, que a partir de este taller yo los cruzo para tener una visión más completa que rebasa lo cinematográfico, aunque lo incluye, ¿no? El propósito de ese taller es llegar a una producción fílmica finalmente, ¿no? O audiovisual, ¿no? Después está el proyecto de cine comunitario que tiene que ver con la exhibición y con la gestión de una sala de cine comunitario en San Miguel Tlaxcaltepec, y que ahí abarca la cuestión sí de exhibir cine, pero sobre todo es exhibir el cine que nosotros hacemos en los talleres, lo cual pide también una gestión comunitaria. Entonces, así es la etiqueta o el nombre que le puse, porque abarca como eso, ¿no? Y después el proyecto de la Ruta Ñañú, que es algo así como un proyecto turístico, no turístico, es decir, sería como metaturístico, como algo que no es clásicamente turístico, pero sí tiene que ver con las visitas que hago para ir a las comunidades ñañú, a tener una interacción, inmersión, un conocimiento, ¿no? Un paseo en sentido amplio y conocer directamente las realidades hablando con las personas, ¿no? Sean artesanas, sean los agentes de cambio de la comunidad, etcétera, ¿no? Es como vamos a un contacto directo a tener la inmersión. Digamos, pueden parecer muy diferentes estos talleres o dispositivos, pero tienen los mismos patrones. Y finalmente, todos son cosas que he venido haciendo a lo largo de los años a la par de la realización de cine. Entonces, digamos que me abro para decir, bueno, que también entren al paraguas de Hati. Nace entonces, digamos, otro nivel de mayor complejidad de lo que es el proyecto de Hati, el proyecto Tejido Hati Digital, ¿no? Por eso aquí al fondo vemos este bordado que nos va sirviendo como de plataforma común a todos estos proyectos y talleres, ¿no? Eh, Aquí tenemos una expresión, digamos, de lo del diario, ¿no? A nivel como escritural, y, y quiere explicar un poco cómo se va dando este proceso. En la página de la izquierda tenemos que dice desplazamiento del proyecto Hati, de Hati a Hati Digital, ¿no? Es una síntesis de lo que estoy diciendo. Es como si hubiera una voz por fuera, una palabra, eh, y una visión por fuera, o sea, una imagen, y una agencia por fuera, o sea, una acción por fuera para que las cosas sucedan, ¿no? Por otro lado, en la página de la derecha hay una trayectoria, digamos, personal, ¿no? De lo que yo voy recuperando de mi propia vida y práctica, y que voy viendo que también tiene un entramado eh, en el que se van concatenando, en este caso, los distintos conocimientos o saberes, las cosas que yo he estudiado, junto con la práctica que he realizado, y cómo se puede ir incluso identificando en bloques más o menos de cada 7 años, ¿no? Eh, no voy a meterme a detalle en eso, pero lo que quiero decir y pongo esta lámina es porque de pronto voy viendo que aquello que yo veo afuera y que se proyecta a través de estos 9 dispositivos, voy viendo que también en mi vida misma están plasmados de otra manera, pues como currículum, como trayectoria, como experiencia de vida, ¿no? Con un montón de cosas ahí.
que me constituyen. Entonces es algo así como un ejercicio de reconocimiento, que así como percibo un tejido hacia afuera, voy constatando un tejido en mi propia vida, ¿no? Y que se busca manifestar de distintas maneras, ¿no? Depende de dónde se le vea, pensemos en un caleidoscopio, lo giramos y mutan sus elementos y nos presenta otra geometría, otra armonía, ¿no? Entonces, este es un juego poético quizás, ¿no? Y dibujístico, o sea, de dibujo, de trazos, como en la necesidad de acudir a otros lenguajes que rebasen la palabra, ¿no? Como racional, y le pongo acá, visto por aquí es algo que se borda, visto por aquí es algo que se danza, visto por aquí es algo que se escribe y así, ¿no? Entonces hay como ciertos puntos de vista particulares, como si fueran también unas ondas resonantes, porque no son partículas que se distingan delimitadamente independientes unas a otras, o como piezas de rompecabezas que embonan, pero que son claramente definidas, sino que más bien son como ondas que se van cruzando unas con otras y van haciendo resonancias y dejando ecos de manera como recíproca. Es un poco lo que en la charla anterior eh, se quería transmitir con este asunto de la física cuántica, ¿no? Las dinámicas son giratorias, aparece lo trans, todo aquello que atraviese de un lugar a otro. eh, las formas de repente se pueden congelar, como cuando pausamos una película o cualquier video que estemos viendo, congelamos y se aprecia un fotograma, ¿sí? Y hay como puntadas, se podrían contar como muchas puntadas, pero en realidad eso es pausar el dinamismo que está, ¿no? En fin, es algo que está como en constante movimiento y que todo el tiempo se transforma y muta, ¿no? Ok, esta otra lámina dice hay que verlo como él es en blanco de posibilidad. La cruz de madeja. Ok. Este es el segundo logo o símbolo de Hati, tercero, que es una madeja y una mirilla. Aquí está simplificado con esas rayas en ese círculo, pero pensemos en una madeja de estambre, ¿no? Con el paso del tiempo, este bordado armonioso, está acá este rojito, cualquier servilleta textil, cualquier artesanía textil, que tiene su definición en cuanto a figuras y demás, de repente también es como reconocerle que antes de llegar a eso es una madeja abierta o propensa a hacer cualquier textil, a múltiples posibilidades, prácticamente infinitas, ¿no? El chiste en vías de conciencia es tomar conciencia de las otredades, ¿no? Este es un asunto donde el la experiencia del proyecto de Hati empieza a ser fértil en cuanto a poder hablar de cuestiones filosóficas o de cuestiones del ámbito de la conciencia, ¿no? Es decir, esto nos permite seguir escalando lo que viene de atrás, que las cosas no son de una manera, sino que pueden ser de otras, incluso simultáneas e incluso mezclando elementos heterogéneos, ¿no? Se cae en la conciencia y a esta conciencia podemos llegar a partir de cualquiera de los puntos o talleres o proyectos o aspectos de los que estoy hablando. Entonces, tenemos que aquí en el círculo hay muchas líneas y el círculo no es un contenedor, es una mirilla por donde uno se asoma. Además de ser madeja, pensemos en una mirilla en la puerta, que desde mi punto de vista lo que sigo concibiendo muchas veces es esta manera de ver el mundo como yo la veo o como cualquiera de nosotros la ve, siempre le va a imprimir aquello que está en nuestro aparato con el que vemos, ¿no? Llámese aparato óptico o llámese el tercer ojo o llámese lo que sea, ¿no? Nuestros esquemas y nuestros referentes eh, también se imprimen y se confunden en aquello que estamos viendo de lo que llamamos el afuera, de lo que podríamos de manera simple llamarle la realidad. Pero la realidad
también es nuestra mirilla a través de la cual vemos. Entonces, hay como tres elementos ahí. Nosotros que vemos, como el observador, nuestro aparato de visión o de atención, percepción, y aquello que está ahí. Todo el tiempo nos sirve este referente de líneas, tramas, hilos, y todo el tiempo hay que considerar que no son fijos, como si pudiéramos identificarlos, como en este dibujo pudiera decirse, mira, ya hay unas líneas, tales están más verticales, tales un poco más horizontales, la inclinación, bueno, es una representación simple, fija, a través de un dibujo, de algo que está en movimiento. Por eso el dibujo que está a la derecha, donde vemos unas líneas rojas, trata de al estilo como de Picasso un poco, ¿no? De decir, no es nada más eso, sino es todo esto revuelto. Obviamente, la representación y cualquier representación siempre serán limitadas para transmitir esto, ¿no? Eh, bueno, aquí resuenan varios referentes, los puse en este texto el día que lo escribí, que no sé cuándo fue, ya tenía rato, y está Javier Meloni desde el ámbito de la mística y el diálogo interreligioso, Gilles Deleuze desde la filosofía, Jean-Luc Godard desde el cine, y está Jacobo Grinberg con la teoría sintérgica, eh, y están los conocimientos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en fin, hay como una variedad ahí. Esto que estoy comentando probablemente no se entienda del todo, porque tiene una complejidad para poderse transmitir. Pero aquí lo que yo siempre recomiendo es quedémonos con aquello que se va comprendiendo, apuntémoslo porque luego se escapa, em, y, y por ahí vamos como avanzando o ya me irán comentando sus preguntas y dudas, ¿no? Hay varias cosas que se van descubriendo a partir de aquí. Una es lo que pasa en el interior tiene correlación con lo que pasa al exterior. Esto nos habla de que hay una disolución de fronteras, ¿no? Hay un paralelismo con el boomerang, porque es algo que va y viene, una recursividad, que es otra palabrita que nos ayuda para saber que aquí hay algo que va y viene, y hay algo que se le puede considerar fuera de campo, que es otro de los conceptos que menciona Deleuze en su filosofía, y aquello que está fuera de campo también interviene, ¿no? Eh, en términos como de metacine, como para traducir a esto que tiene que ver con el metacine, bueno, pensemos que la película es como este rectángulo que encuadra el bordado, ¿no? y, y afuera del bordado hay otros elementos que no están desligados del bordado, ¿no? Pensemos en la bordadora que está bordando y la flor está afuera, a sus pies, en el pasto donde está sentada, donde borda, y también está el árbol y la milpa, y allá en la lejanía está una estrella, ¿no? Pero lo que borda la bordadora son esos mismos elementos y los mete al bordado, ¿no? Eh, entonces, un poco va el juego por ahí. Obviamente, pues, esto tiene relación con lo que vimos del clip de Buster Keaton, ¿no? Vamos hacia adentro y hacia afuera de la pantalla y hay un juego que se hace de que esto tiene distintas dimensiones a las que podemos como acercarnos, ¿no? Entonces, si nos acercamos a las dimensiones, es como un estar más completo. Estoy tratando de mover aquí esta barrita. Ok, para leer esto de acá. Y hay una característica que aquí resuena otra vez la física cuántica, ¿no? En cada parte está la totalidad. No es que sean partes, esta imagen nos puede engañar y decir, ah, bueno, está segmentando y ahí hay partes divididas. Sí, pero es un asunto fractal, ¿no? En cada parte está la totalidad y también podríamos decir holográfico, ¿no? Eh, como es adentro, es afuera, que es uno de los principios herméticos. Y también reconocer que esto provoca un desenredo, un desparrame y que hay una incompletud que de repente podemos captar, ¿no? Es decir, cuando nos acercamos a la totalidad,
de algún modo, es como hacernos conscientes de la incompletud de lo contrario, pues, y viceversa, ¿no? Entonces, aquí el juego otra vez en términos visuales con ese bordado que pongo, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la danza? Eh, a ver, aquí, antes de hablar de danza, quizá hablaría de movimiento. Esta es una imagen de la compañía Danza José Limón, donde están este, eh, bailando esta pieza que se llama Hay tiempo para todo, eh, y que dentro, bueno, ahorita hablo, antes de meterme a este rollo de José Limón, eh, digo que lo primero para hablar de la danza es hablar del movimiento. La palabra cine es una palabra que significa movimiento. Viene del griego, se escribe con K. Aquí viene está en la lámina la palabra kinesfera. Eh, esta palabrita de movimiento de cine también puede, eh, no también puede, sino que también es el movimiento de la danza, ¿no? Cuando uno graba con una cámara y tiene un desplazamiento por un plano secuencia, por los movimientos, por todos los movimientos que hace, uno nunca graba como una estatua, obviamente. Entonces, finalmente uno hace como una coreografía, ¿no? Y dependiendo de las circunstancias de la escena y la puesta en escena y la producción y demás, pues esa coreografía puede resultar más simpática, ¿no? O no, ¿no? Eh, He sabido que los cinefotógrafos que cargan la cámara y esto, algo fundamental en ellos es que tienen que poner mucha atención a su cuerpo, a sus fuerzas, a su energía, para poder desempeñar bien su función y que el plano salga este, fluido, digamos, que salga bien el plano, ¿no? Con los movimientos que sea o la fluidez. Entonces, a eso me refiero yo con el movimiento del cuerpo cuando estamos grabando y, eh, y a partir de ahí yo recojo el valor de la sensación que cuando empecé a hacer cine por ahí del 2010 tenía yo la conciencia novedosa de decir, ah, caray, algo pasa con mi cuerpo. En el modo en que me estoy moviendo, siento de manera diferente mi conexión con lo real, con ese entorno, con aquello, independientemente de lo que fuera grabando, ¿no? Es decir, eh, así como se activan neuronas cerebrales diferentes cuando vemos a través de una cámara y cualquiera puede hacer el ejercicio, como les decía en la charla pasada, al grabar con el celular, ¿no? Hay que afinar solo la percepción, ¿no? Para decir, ah, qué sensación estoy teniendo, ¿no? De grabar con una cámara, sobre todo si vamos caminando, si vamos arriesgándonos a desplazarnos con el cuerpo y sin quitar los ojos de la lente de la cámara, que es todo un arte poder tener el equilibrio para no tropezarte y para cuidar que la toma salga bien, ¿no? Allá hay una sensación que en mi experiencia, y pues muchos cineastas compartirán, muy satisfactoria, muy estética, muy padre, que yo muchas veces constato, me viene a la mente un pianista o cualquiera que toque un instrumento musical y si logra conectarse estéticamente con ese fluir, ¿no? Artístico, respira y saca una respiración a la hora de ir tocando el instrumento en determinados momentos totalmente espontánea y suspira, ¿no? Entonces, es porque ese indicador, digamos, visible, ¿no? Explícito, de una conexión implícita que está teniendo y que abarca todo su ser, ¿no? El disfrute, el goce, la posición de el cuerpo, lo que sucede en cuanto a los hemisferios cerebrales, en fin, ¿no? Lo mismo puede pasar con un pintor, ¿no? Que hace una pintura o con un editor que está en la computadora y que de repente se clava en una manera y empiezan a operar ahí procesos creativos que jalan todas, ¿no? Las potencialidades tanto de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, porque entre paréntesis, el hemisferio derecho es el que en los que somos derechos, ¿no? Porque en los zurdos es al revés, es el que arropa toda la cuestión creativa de imaginación, de emociones, de intuición, ¿no? Y el izquierdo es el que arropa toda la cuestión racional, lógica, de lenguaje, de matemática, etcétera.
Entonces, tradicionalmente se cree que entonces el artista usa el derecho y el otro no lo usa, ¿no? En este cliché que se dice, no, pues no me gustan las matemáticas, entonces me voy a meter a estudiar danza o artes visuales, qué sé yo, ¿no? No, ese es un cliché porque en realidad el artista emplea los dos y en realidad el ingeniero, ¿no? O el científico, nada le conviene más que emplear los dos, ¿no? Dentro de este paréntesis que estoy haciendo acerca de esta desmitificación de que un hemisferio es para los artistas y el otro es para los científicos racionales, por simplificarlo rápido, obviamente entran más ahí profesiones o actividades. Eh, de aquí jalo un hilo para desviarme, ¿no? Pero luego regresaré para decir que eso es uno de los elementos que he visto como prioritario de atender en los procesos educativos de cualquier tema. Yo he dado clases de muchas materias, ¿no? Desde administración de empresas hasta emprendedurismo, hasta cine, ¿no? Hasta cuestiones de gestión comunitaria y procesos sociales. En fin, en ese polifacético, ¿no? De intereses y de... Pero, ¿por qué es eso? Porque en cualquiera de esas maneras o en cualquiera de esas disciplinas o ámbitos, nada nos conviene más que integrar nuestras capacidades completas cerebrales, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, en las clases o talleres, algo muy importante para mí es la pedagogía, que sea una pedagogía integral y holística, ¿no? No nada más porque está enfocando distintas disciplinas, como en la lógica de esta de la nueva escuela mexicana, de que hay proyectos integradores, entonces hay que hacer los proyectos, sino sobre todo que desde dentro, cómo podemos hacernos nosotros personas o docentes integrados para, independientemente del tema, la disciplina o el proyecto, podamos hacer un auténtico proyecto integrador, ¿no? No hay nada más chato, ¿no? Y falso que querer hacer un proyecto integrador cuando nosotros estamos dislocados de nuestras capacidades que podrían estar integradas y no lo están. Entonces, parte de lo que yo incluyo en los procesos pedagógicos o prácticas pedagógicas, me gusta llamarle, más que clases o más que materias, eh, es como ese elemento de, a ver, vamos jalando el todo de nuestra capacidad para poder reflejar y proyectar hacia afuera en un proyecto holístico, ¿no? Bueno, aquí entonces entro al tema de la danza. Mm, En la técnica José Limón, que yo tomé un curso el año pasado con compas de la compañía de danza y maestros de José Limón, a quien yo no conocía y me pareció una maravilla, digamos que yo dije, es totalmente compatible con el rollo de Hattie, ¿no? Porque es una técnica que contempla el movimiento, pero también contempla la mirada y la escucha, ¿no? Se sabe que en el medio de la danza, del baile, que los bailarines desarrollan una sensibilidad corporeal en este sentido. Corporal no es nada más de que el cuerpo y no importa lo que vea o lo que escuche, sino es toda una percepción que abarca todos los sentidos clásicos, ¿no? Que son un reducto cuando hablamos de cinco sentidos. Ahora ya se habla de propiocepción, de interocepción, de la introspección, en fin, una afinación de todos los sentidos para poder hacer un despliegue, en este caso escénico. Y esta vertiente que viene de José Limón, que también viene de otros de danza alternativa, Isidora Duncan, y en fin, Buto, Pina, hay como toda una gama afuera del ballet, ¿no? Que buscó y que logró encajonar en cuáles son las posiciones que deben ser, en estandarizar y en fijar cuestiones que en realidad estos visionarios de la danza, escuchando su cuerpo y escuchando su entorno y escuchando el mundo, dijeron, a la goma con tener que encajar en un modelo de danza, llámese ballet o llámese el que quiera, cuando en realidad la danza es parte de nosotros y de todos es parte porque es el movimiento. Ahora, la armonía y todo eso, bueno, por ahí viene también, no es moverse así como sea. Pero en fin, a partir de ahí, esto lo pongo porque el antecedente
darme cuenta de la importancia del cuerpo a la hora de grabar me va llevando al reconocimiento de aquello que fui recibiendo o aprendiendo desde mucho tiempo antes de ponerle nombre o de hacerlo consciente, al estar grabando a las señoras de la danza de las pastoras en concreto. Y de ahí vino tal cual un impulso, digamos, no racional, sino intuitivo, de ganas, de sed, de atracción, de algo extraño que me fue llevando a esta cuestión que podría llamarse un performance audiovisual, ¿no? Tanto que lo he hecho en lo personal como en lo colectivo, digamos, de la pandemia para acá. Estas son algunas de las presentaciones que hemos realizado. Todas son sumamente diversas entre ellas. Y aquí lo que hago yo es siempre, me parece que es lógico que lo haga así, porque de ahí viene esto, ha nacido así, más allá de mí, es siempre con una proyección de imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo en esta foto, estamos en Villa Progreso y se proyectaron cortometrajes y encima de la pantalla donde proyectamos, hice como un despliegue de movimientos, ¿no? Alguien podría verlo y decir, bueno, eso se parece al tai chi, se parece a una danza. En realidad, pues sería como buscarle parecidos, ¿no? Pero es algo, responde a eh, un motor o un impulso de mover el cuerpo y sobre todo moverlo en función de un tejido, porque el simbolismo ahí que permanece es el tejido, ¿no? Por otro lado, aquí se teje también proyectos anteriores y proyectos nuevos. Proyectos anteriores, porque estas imágenes que vemos acá, estos mapitas que se ven, son del 2016 y es un proyecto que se hizo en una movilización de la comunidad de San Ildefonso para el reconocimiento de las especies que forman parte, que participan, que viven, que coexisten en su territorio, ¿no? Llámese animales, plantas, etcétera. Para lo cual hubo un dinamismo tal cual académico de investigación, ¿no? Socioagroecológica, y entonces ahí estoy yo, pues de manera, todo esto es intuitivo, de manera intuitiva diciendo que esté presente esto, ¿no? Que esté presente la imagen, que esté presente el movimiento de una comunidad haciendo algo por el cuidado de su casa, de su territorio, y también otros compañeros que luego conocí en el camino, como mi tocayo Miguel Villanueva, y su equipo son artistas de la música, son músicos, pero han ido encontrando desde su campo, se han ido acercando al campo audiovisual. Entonces ahí hicimos un performance, una especie de performance audiovisual que en pocas palabras es una expresión de lo mismo que se ha pretendido expresar mediante los cortometrajes o de lo mismo que se pretende expresar mediante los talleres y algunas ideas de índole educativa, por así decirlo. Bueno, algunas pistas. No predefinir nosotros, ni siquiera definir. Es algo que va a aparecer. Esto es espontáneo. Correspondientemente a esto, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tener una disposición abierta y adherirnos a aquello que nos esté eh, moviendo, a veces jaloneando, a veces atrayendo. Creo que más bien son las dos juntas y a veces le percibimos como tengo ganas de esto, me atrae esto, ¿no? Así como un cineasta dice, ahora se me antoja hacer esta otra película con este tema y ahora voy a pasar a hacer una ficción, aunque ya he hecho documental, y va dando pasos y avanzando, sería lo mismo, pero esto es meta cinematográficamente. Es decir, aquí, después de que se antoja mucho volver a hacer otro corto diferente con tal tema, porque viene el impulso, la idea, la intuición, etcétera, de repente dice uno, y sin cámara, ¿qué puedo hacer? ¿No? O con la cámara puesta de otra manera. Entonces la cámara interviene también en los performance, porque algo hablaré más adelante y daré unas muestras de cómo me atrae mucho incluir el estar grabando con una cámara a la hora de hacer un performance o una especie de danza. Tanto decir performance como decir danza me parece que no es el término al que me refiero. No me considero ni alguien, ¿no?, experto en performance ni un bailarín. Eh, entonces son palabras que hay que entrecomillar. Sin embargo, así como
Tom York de Radiohead en algún momento dijo, anyone can play guitar, ¿no? Cualquiera puede tocar guitarra. Es un poco así, ¿no? Cualquiera puede danzar, ¿no? Cualquiera puede hacer un performance, cualquiera puede hacer cine, cualquiera puede hacer pintura, cualquiera puede tomar foto. No quiero vulgarizar o banalizar esto que estoy diciendo, pero es como cualquiera que tenga el impulso desde dentro hacia lo estético se puede expresar bajo cualquier pretexto, como decía por ahí hace rato una lámina, ¿no? Esto trae una conciencia también, dice aquí, no soy yo contra la tala de árboles, es el bosque generando vida, y si me sincronizo a esa vida y le descubro, en mí podré dejarme llevar. No soy yo que explota la naturaleza para vivir, es la naturaleza dándome de comer a mí, que soy parte de ella y que somos nosotros. Aquí un guiño a, ¿sí? Donna Haraway y todo esto de interespecies actualmente en boga. Lo interespecies, ¿qué sería? Es la versión de consideremos las otras especies y no nos separemos como si fuéramos muy distintos o como si hubiera una jerarquía antropocéntrica donde yo soy el que dice o el hombre, mujer, es el que gobierna la tierra, ¿no? Entonces, esa es otra expresión de estos cruces interdisciplinarios, dicho de otra manera en este contexto. Luego, la motivación saldrá cuando me caiga el 20, algo extrañamente externo que atraviesa lo interno y me conmueva. Es decir, no es algo que se tenga que hacer porque, pues dicen que voy a hacer esto, no es de fuera. O por una intención, mm, sí, teórica, estética, como plana, ¿no? No, es algo que hay que reconocer adentro y que me está moviendo para dejarme mover por esto. Lo artístico suelto, el cine más allá y el más allá, más acá, ¿no? Entran aquí como en juego. La coherencia la da la vida. Hay algo que nos excede por dentro y por fuera. Hay que sentir su provocación, su reacción. Hay que prestarle atención. Hay que dejar que se nos aparezca, sumarnos, sincronizarnos a su ritmo. Hay que dejar que acontezca algo que no depende de nosotros, pero sin nosotros no puede ocurrir. Esto es otra versión u otra disposición distinta a la típica que podemos, no sé, identificar en el empresario, ¿no? Yo planeo, yo digo qué va a suceder y hago que las cosas sucedan. Estoy centrado en el yo, ¿no? Estoy centrado en el ego. Digo, pongo al empresario, pero en realidad somos todos nosotros 24/7, es el chip que tenemos, ¿no? Otro aspecto importante a resaltar en cuanto al metacine, regularmente se dice, bueno, el cine, sí, el cine, una película. Pero aquí lo importante es el proceso. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, no soy el primero que habla actualmente de que lo importante es el proceso, pero realmente antes no se hablaba tanto, ahora un poco más nos empezamos a dar cuenta muchos de esto, ¿no? El proceso antes de la película y después. Por ejemplo, aquí estamos en una exhibición de cine y el cine continúa en la mente del espectador porque es el espectador quien hace su película. Cada espectador tiene una película, si hay 100 personas viendo una película, hay 100 películas, ¿no? Luego tiene el proyecto de Hattie un componente social, ¿no? Cómo los niños de la ciudad aprenden de niños del campo. Tenemos un estereotipo donde, bueno, el niño de la ciudad es uno y el del campo es otro, y pobrecito, y no estudió, y pues ojalá y Dios lo ayude en el fondo a ser como el de la ciudad, hay que llevarle educación, hay que enseñarle, ¿no? Como si fuera una jerarquía donde es menor el campo que la ciudad, y donde es menor, por tanto, el niño de la ciudad que el niño del campo. Entonces, aquí estamos haciendo otro tejido en términos de un estereotipo de índole psicosocial. Son niños de la ciudad que aprenden de niños del campo, ¿no? Eh, Son niños que aprenden unos de otros independientemente de dónde están. Es como el tejido que dice, no separemos ciudad de campo, ¿no? Lo mismo podríamos decir, no separemos niños de adultos, ¿no? Entonces, niños que le enseñan a adultos, adultos que aprenden de los niños. En fin, es otra manifestación como del tejido. Y todo esto tiene el énfasis de lo meta. ¿Qué es lo meta? Meta es ir más allá, ¿no?
La servilleta textil, protector de viento para el micro. Aquí la sesión pasada hablaba de los usos de esta servilleta, que es la servilleta de la estrella flor. eh, y aquí curiosamente la empezamos a usar mucho para tapar la grabadora de audio, ¿no? Entonces encontramos todavía otro uso más para esa servilleta textil, ¿no? Esto habla de que hay múltiples posibilidades de el uso de las cosas, ¿no? El vuelco personal era lo que ya hablaba, de que de repente empecé a notar que en mi propia vida, ¿no? Hacia mi manera de pensar, de ver el mundo, eh, pues yo tenía los mismos patrones tejidos de este asunto, ¿no? Esto fue pues un borrador ahí que hice, me gusta poner los borradores porque luego salen las cosas que me parecen de manera más auténtica, para que no se me fueran las ideas, dije, ¿qué cosa me ha pasado? Fue en marzo del 2022. Y aquí pongo el bordado ñañú, entonces al principio es como un proceso de tres, o no sé si son más, pero aquí yo identificaba tres, ¿no? Al principio este soy yo y este rombito que está acá es un bordado. El bordado que yo veía ¿qué es este bordado? ¿No? Es la servilleta textil que está acá atrás. Un rombo, lo pongo como rombo, como si fuera un objeto y yo un sujeto, ¿no? Digo, pues qué bonito bordado, ¿no? O llama la atención lo que hacen las bordadoras. Lineal, ¿no? Después empecé a constatar cómo ese bordado tenía que ver mucho conmigo, ¿no? Y cómo al dejarlo ser, o al dejarme ser desde la lógica de Hattie, del bordado tejido, me empezaba a partir. Pensemos la imagen cuando hay un espejo roto y nos vemos en él y nos vemos en todos los pedacitos rotos del espejo, ¿no? Y yo decía, ¿qué cosa tan extraña está pasando? Entonces empecé pues a conceptualizar, a ponerle nombre, ¿no? A sistematizar para comprender, ¿no? Hasta que fui comprendiendo que dentro y fuera de mí, que desde mi mirada y en aquella realidad que concibo, se da un cambio de paradigma, ¿no? En que se pasa de lo obsoleto a algo más pertinente. Hay una disrupción, ¿no? Y desde ahí es de donde hablo desde entonces, desde caer en la conciencia de eso, ¿no? A sabiendas de que no es algo que yo busqué, no es algo científico que pueda poner aquí el argumento como técnico, estructurado, lineal. mm, es algo que ha acontecido, que ha sucedido. Sí hay referencias, digamos, argumentativas, porque esto cruza con el devenir de la filosofía de Deleuze, cruza con la latiz de Jacobo Grinberg, ¿no? Cruza con un modelo que se llama lógica global convergente, que habla de que hay un eje de las X, que es el modo de vida convencional, estructurado, lineal que tenemos todo, en el que vivimos 24/7, pero que también hay aquí lo pongo en palabras de Borges, con el Aleph, ¿no? Hay puntos donde podemos encontrar, oye, aquí hay algo de otra índole, algo que nos lleva a todos los lugares y está en un rincón marginal, ¿no? Como esa esfera que Borges le llama Aleph en el cuento homónimo. Y bueno, está la micropolítica de Solly Rolnik, que también tiene su ancla en Deleuze y Guattari. Está Brunner con lo no canónico, está Merleau-Ponty y Arturo Escobar, que habla también del desenredo o el enredo, no me acuerdo cómo lo dice él. Viveiros de Castro, con esta cuestión de la animación o la animalidad, no me acuerdo precisamente cómo le nombra, pero tiene que ver con lo animal, ¿no? Y María Zambrano, ¿no? La filosofía y poesía, en fin, son referentes que puse ahí y que ahorita no voy a profundizar en ellos, solo los pongo ahí porque en aquel momento los recogí como que todos ellos convergen en algo, como si fueran un argumento cualitativo difícil de hacer y de señalar cuáles son los postulados de los que ellos hablan, aunque sí los tengo por ahí focalizados, eh, eh, y que respaldan, o sobre todo que convergen, porque yo no necesito para este rollo decir cómo voy a respaldar esto, no, porque ni lo estoy presentando a una revista científica, ni a un grupo que necesito que lo aprueben o que lo crean, estoy compartiendo libremente cómo es esto que yo he ido concibiendo, que tiene que ver con el metacine y como ustedes se dan cuenta en esta conversación, no solo con el metacine, sino con otros aspectos, porque todo está relacionado.
La imagen estereográfica es un punto también que en otras charlas ya lo he profundizado, pero tiene que ver con esto de contemplación, conexión, penetración, develación, la espera y el dejar que algo aparezca, ¿no? La imagen del surfista es otra figura que recogí ahí. Es como un pequeño mapa de manera muy simple que, que quise poner como para no olvidar estos referentes que ayudan a dar las connotaciones múltiples y diversas que tiene el proyecto de Hattie, ¿no? Con la imagen del surfista igual. Hablé en la primera parte de esta charla y he hablado en otras ocasiones. Está este juego de salir de la caja, salir de la caverna de Platón, ¿no? Este, en fin, eh, algo también de guiño de un transitar hacia la cuarta dimensión. Y todo esto ha sido como pasar de un cuadrado a un cubo y luego de un cubo a un tesseracto, ¿no? Entonces es como un salto de dimensiones eh, y bueno, eh, pues aquí hice otras anotaciones, la cábala, experimentos de la doble rendija, ok, muchas cosas. Voy a continuar. eh, Esta imagen, en una ocasión, en pandemia, estaba yo grabando con el celular un video y, y entonces de repente acá yo tengo un cuadro de la Mona Lisa. Entonces yo decía, bueno, a mí me gusta una práctica que parí, digamos, ¿no? Que inventé, es grabar con un video y estar diciendo en voz alta los pensamientos que uno tiene mientras graba. En ese grabar hay que hacer un recorrido y hay que dejar que aquello que aparece en el recorrido ante la cámara nos interpele y nos detone pensamientos, pescarlos, ¿no? Hacerlos conscientes y nombrarlos, ¿no? Describirlos. Sirve para tomar conciencia. De otra manera, porque siempre somos conscientes, pero de una manera, ¿no? Entonces sirve para desencajarnos de la manera acostumbrada de ser conscientes de las cosas. La manera que sucedió ahí fue que yo dije, a ver, pero yo digo que es el cuadro de la Mona Lisa, pero ese no es el cuadro de la Mona Lisa. La Mona Lisa es una copia de la Mona Lisa, ¿no? Este, y luego digo, es un cuadro, bueno, no es exactamente que sea un cuadro, es una pintura, es una litografía, es una imagen impresa, ni siquiera sé, ¿no? ¿Qué es? Sí, la palabra más adecuada para nombrarle, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? La pinturita colgada en la pared. Y yo decía, pues esa no es la Mona Lisa, entonces es una ilusión, es algo que me remite a la Mona Lisa. Y luego en ese cuadro, esos cuadros están acá con un reflejo que le da porque tienen un vidrio y se refleja pues todo, ¿no? Como aquí se puede reflejar en la pantalla de la computadora lo que tengo acá. Y entonces yo decía, junto con la Mona Lisa estoy viendo los reflejos de mi casa, ¿no? Entonces está combinada la Mona Lisa con la sala, con mi casa, con el muro de allá, ¿no? Pero yo discrimino, ¿no? Pero si quiero ver completo, voy a ver el cuadro, voy a ver la Mona Lisa, voy a tener conscientes que esa no es precisamente la Mona Lisa, pero me remite a ella, voy a ver el vidrio y voy a ver el reflejo de mi casa y voy a ver mi casa, entonces puedo, y me acuerdo que dije, allí están las escaleras, y yo decía, no, las escaleras no pueden estar ahí, están atrás, porque pues, están del otro lado y se reflejaban, ¿no? Entonces, es un juego como de óptico. Luego yo seguía haciendo como ese trip, ¿no? Que nada más haciéndolo, pues te das cuenta de lo interesante que puede ser, y además de lúdico. Y entonces yo decía, bueno, acá estoy llegando a la ventana de la casa donde se ve igual, se ve el reflejo de lo que está de este lado y se ven los árboles. Entonces yo dije, ¿no será que cuando yo digo, no, esos árboles sí son reales, no son el reflejo de nada? Esa ventana sí es real, la puedo tocar, la puedo abrir, puedo describir sus colores, ¿no? Ese saliente del sillón también es real, lo puedo cargar, pesa, ¿no? ¿No será que también es un reflejo en otro nivel más complejo de la realidad y que yo digo que eso sí es lo real, a diferencia de la Mona Lisa que digo, eso es una copia? O a diferencia del reflejo en el vidrio de las escaleras que digo, no, las escaleras están allá. ¿No será que también cuando nombramos las cosas que decimos que son reales, son un reflejo
de algo más a lo cual nos remite y se manifiesta fenomenológicamente, ¿no? Guiño al filósofo Husserl, de esta manera, David Bohm diría es la parte de explicación de lo real. David Bohm maneja la implicación y, y la explicación, ¿no? La implicación es lo sin forma y la explicación es lo que tiene forma. En esa forma se ha expresado algo que va más allá y que nuestra manera, diría Jacobo Greenberg, de percibir la realidad que distorsionamos por nuestro campo neuronal en confluencia con la latiz, no somos capaces de acceder de otra manera a través de los sentidos que tenemos, más que esta manera conocida, que no deja de ser maravillosa, pero quizá es más maravilloso de lo que creemos. En fin, voy a terminar aquí. Esta es una imagen estereográfica, aquella que los que no sepan te tienes que quedar viendo para que se despliegue ante tu mirada una imagen 3D y no tienes que hacer nada ni empezarle a encontrar, como cuando haces un juego, hacemos juegos con las nubes de, mira, ya encontré ahí un dragón, ya hay una manita, ya hay un osito en las nubes, ya luego se esfuma, ¿no? De esto no se trata, la imagen estereográfica, sí hay una figura ahí que se distingue, pero que tienes que ponerte en una disposición pasiva, neutral, receptiva, creo que es la palabra, para poder acceder a esa imagen que se despliega en tercera dimensión. Eh, Cada uno de ustedes que le interese haga sus juegos, sus cruces de cómo se concatenan, ¿no? Las cosas que he dicho, por ejemplo, esto con esto, ¿no? Porque, repito, aparentemente podrá decirse, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? Digamos, no vamos a encontrar sus puntos armónicos de conexión, a no ser que cada uno haga el proceso de asimilar a partir de lo que comprenda de dónde está y poderse acercar. Pero todo esto va hacia una mayor comprensión de lo real y voy a suspender aquí porque ya se nos va a acabar la hora y entonces dejo el espacio para preguntas y comentarios. Gracias. Y no acabé con el metacine. Vamos a seguir.